¿Qué tal amigos? Aquí estamos en una nueva entrevista de PXM. Estoy con Alvin, él es fundador de la banda de thrash metal Phronexis. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué novedades nos tienes ahora? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Todo bien, más bien estamos aquí gestando un evento con Phronexis. Va a llegar una banda de Chile que se llama Mayhemic y estamos haciendo todo lo posible para darle difusión a esta gira. Vamos a realizar 5 fechas. Recientemente has grabado un segundo disco, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo, sí. cómo se llama tu segundo disco? Mi segundo álbum se llama Opulence of Metal. Es un trabajo que tiene más o menos unos 3 años de desarrollo. El tema de las canciones está remontado desde el anterior álbum, del Pestíferos, que lo lancé el 2020, y he estado mejorando los temas, ¿no? Han habido temas que no han entrado al primer álbum y otros nuevos que también han sido parte de este disco. ¿Hay alguna idea central que continúa el anterior disco o cuál es el enfoque, digamos? ¿Tiene alguna temática? ¿De qué tratan las letras? Bueno, el primer disco habla principalmente de ocultismo, de magia negra, brujería, satanismo, pero este nuevo álbum está más enfocado en nuestra pasión al metal. Es un disco muy personal, muy introspectivo, que habla sobre principalmente mis influencias, ¿no? Mi melomanía. También tiene un poco un enfoque medieval, ya que habla sobre distintos tipos de ritos que se realizaban en la época antigua, que eran considerados paganos. Habla mucho de los grimorios, por ejemplo, sobre brujería de alguna manera, que se conecta con el primer álbum. Entonces es un disco conceptual igual, donde todos los temas se relacionan entre sí. Ujú. ¿Y por qué usas esa temática, digamos, brujería, ocultismo? O sea, ¿de dónde procede tu interés por esos temas? Bueno, en general yo creo que el metal siempre ha sido un género subversivo, entonces nunca se ha adoptado, digamos, a las políticas de lo que es socialmente correcto. Entonces yo desde que era pequeño he tenido un interés por esos temas, porque principalmente me gustaba mucho la imagen que tenía el diablo en la música extrema, digamos, ¿no? Me parecía una forma de desafiar a la religión. Entonces el tema de que yo hable de esos temas es como contar una historia de terror, ¿no? No es porque yo en particular crea en eso, pero es como un desafío como tal a los dogmas cristianos, ¿no? Por eso. ¿Y al diablo cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo concibes, digamos? Como has dicho que no crees en eso, pero Sí, ¿cómo lo representas? ¿Qué representa para ti el diablo? yo creo que de cierta manera es una forma de rebeldía, ¿no? De libertad. Entonces, si te pones a pensar, el diablo ha sido exiliado, bueno, Lucifer como tal ha sido exiliado por Dios debido a que él quería ser mejor que él, ¿no? Que se creía superior, que no aceptaba las normas que estaban impuestas por él, y él quería como que sobreponerse ante Dios, ¿no? Y esto es una manera de libre pensamiento, ¿no? Porque no aceptaba las normas. Era como el primer anarquista que hubo, ¿no? Prácticamente él dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, entonces yo sigo mis propias reglas en mi propio mundo, digamos, ¿no? Y de esa manera nace el infierno. Pero como tal yo no creo en nada sobrenatural. Yo creo que prácticamente la vida termina en la muerte, ¿no? No creo que haya un infierno ni un cielo, pero sí me gusta la analogía que hay ahí. Ujú. ¿Y de dónde proceden tus fuentes, digamos, para conocer al diablo? Esta idea a la que has llegado sobre ese simbolismo. Bueno, en realidad yo tengo mucho interés por esos temas, ¿no? He leído algunos grimorios, por ejemplo el Liber Acerate, que es un libro bastante interesante. Después me gusta mucho la manera en la que se describe. Hay un libro de demonología que es medieval en realidad, ¿no? Eh, Como tal, el inciso del que yo hablo, por ejemplo, en la canción Wizard's Disciple, habla del Die Prestigiis Daemonium, que es un grimorio en latín, digamos, ¿no? Pero es una parte del Lesser Key of Solomon, que es un libro igual antiguo, que fue escrito, digamos, como un libro prohibido por la iglesia, ¿no? Entonces, no solamente se reduce a eso, o sea, mis fuentes son varias, ¿no? Me gusta mucho investigar. En general he leído un par de libros sobre eso. Mi primer contacto yo creo que ha sido cuando he leído la Biblia Negra de Anton Sandor Lavey, pero digamos ese libro no es como tal un libro de satanismo, sino él concibe al diablo como una fuerza que rige el universo, pero no lo ve como un ente, como un dios, digamos. No es una entidad deística, sino es más que todo el abrazar tu propio ser y ser tu propio Dios, ¿no? Eso es lo que él presenta en ese libro, ¿no? Pero ese ha sido como tal mi primer interés, digamos, ¿no? Yo lo he debido leer ese libro cuando tenía unos 16, y me ha llamado mucho la atención porque
si bien hay cosas que no estoy de acuerdo, había muchas otras posturas que yo creo que sí van más con la naturaleza humana, ¿no? Porque yo siento que la religión en varios aspectos trata de reprimir ciertos instintos o te dice que no puedes hacer ciertas cosas, digamos, no va en contra de la naturaleza como tal. ¿Y qué opinión tienes, digamos, de hechos en los que está presente la maldad extrema, digamos, como el Holocausto? Bueno, en ese sentido yo creo que el humano como tal y en sí la vida misma tiende a la depravación, digamos, ¿no? A la depravación también, porque en general si tú ves la naturaleza es cruel, o sea, el animal más débil es el que muere, el león se come a la gacela, todos los días ocurren asesinatos, entonces es la lucha del más fuerte, ¿no? A pesar de que ya vivimos en una ciudad más civilizada y todo, está en los instintos yo creo que de todos los seres vivos querer sobreponerse y sobrevivir, ¿no? Entonces, antes tú para ser, no sé, pues de alguna manera victorioso en una batalla tenías que a veces aniquilar a los débiles, digamos, ¿no? Y eso no es algo que yo, digamos, promulgue, no me parece bien, digamos, ser malo con las personas, pero yo creo que lastimosamente está impregnada en nosotros, digamos, es muy difícil despegarse de los instintos, entonces esas maneras más extremas como de genocidio, como el Holocausto, son un reflejo, digamos, de una sociedad donde se estaba reprimiendo un problema de mucho tiempo, ¿no? Prácticamente Hitler tenía los ideales, pues, ¿no? de que había una raza superior, entonces él quería imponer esos ideales y debido a eso su idea se ha promulgado y ha muerto mucha gente, ¿no? Es desde un punto de vista muy maquiavélico, ¿no? Al final él ha hecho eso. Después del Holocausto del año 48, digamos, se ha acuñado la palabra genocidio, digamos. Ajá. Y se esperaba de cierta forma la sociedad occidental que no se repita, ¿no? Crímenes de la humanidad, digamos. Pero ahora, el 2022, ha ocurrido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Y cómo ves a la guerra? ¿Cómo la ves? ¿Es parte del ser humano o no es? ¿O puede existir un mundo sin guerras? Yo creo que en general sí es parte del humano la violencia, ¿no? Porque incluso han hecho estudios, que yo, por ejemplo, soy muy fan de la biología, me gusta mucho saber sobre esos temas científicos, y de hecho, varios chimpancés, se ha hecho un estudio donde los han separado en distintos grupos, y ha habido una guerra entre ambos clanes, ¿no? Prácticamente por temas de venganza, porque digamos un clan secuestraba a una hembra de un grupo, y los otros en represalia iban y secuestraban a alguien del otro grupo, y lo torturaban, lo mataban, y esto se ha perpetuado por varios años, ¿no? Entonces yo creo que de cierta manera sí, los primeros humanos, porque nuestro pariente más cercano es el chimpancé como tal, actual, ¿no? Entonces yo creo que los primeros humanos igual han defendido sus tierras y también sus propiedades, y de ahí ha nacido la guerra, ¿no? Entonces esto del conflicto de Ucrania es simplemente que la historia se repite, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces es algo que siempre pasa, ¿no? Siempre va a haber guerras, no es la última guerra y tampoco ha sido la primera. Entonces, ¿crees que la humanidad va hacia un progreso, digamos, o sea, progreso en el sentido de mejorar, o sea, hacia el bien? O no necesariamente, quizás yo tal vez veo que está inclinada la humanidad a ambos, claro, o sea, al mal y al bien, ¿no? Yo creo que la maldad como tal no se puede eliminar, o sea, de cierta manera hay un tipo de necesidad, porque sin la maldad no sabríamos lo que es la bondad, digamos, son conceptos que se complementan de algún lado, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien malo, como también va a haber personas buenas que van a buscar que, digamos, la sociedad mejore, pero yo creo que en realidad lo que se tiene que buscar es el progreso científico, ¿no? Mientras más la gente se informe, haya menos ignorancia, se sepan sobre más temas, es cuando también se mejoran ese tipo de situaciones, ¿no? Con educación prácticamente, ¿no? La educación es lo más importante, porque la gente que es mala a veces no se da cuenta que es mala, ¿no? Ellos piensan que son los buenos y a veces por su ignorancia cometen actos que pueden ser considerados depravados, ¿no? Pero uno nunca sabe, o sea, a veces uno se pone la capa y piensa que es el héroe, pero si te pones a analizar, no es así tan blanco y negro, ¿no? Hay personas que son grises, o sea, no todo tiene que ser así malo o bueno, digamos, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, pueden ser las mejores personas del mundo para algunas, pero en sus vidas privadas pueden ser unos monstruos, ¿no? No sabes, o sea, es un tema complicado, ¿no? Claro, y Sí. este tema de las personas que aparentemente son buenas, siempre se lo ha tocado, ¿no? O sea, en la Biblia ya hablan de falsos profetas y cómo se engaña a la gente y todo eso. Y alguna letra, digamos, que nos puedas recomendar de tu segundo disco, ¿cuál sería en la que
plasmes tu filosofía, especialmente cuál sería. Bueno, yo pondría ahí dos letras que son la primera del disco y la última. La primera, que es el nombre que le da al álbum, que es el Opulence of Metal, prácticamente habla sobre, desde mi punto de vista, lo que sería una profecía del metal. Es como una historia que pone al metal en lo más alto y lo ve como una manera de alcanzar la virtuosidad, digamos, ¿no? Entonces, la canción habla sobre, a través del esfuerzo y de la práctica, de la pasión al metal, lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, esa por un lado, y la otra sería Corps and Bless, que habla justamente de la historia del thrash metal en los 80s, ¿no? Que es lo que más nos ha influenciado a nosotros. Entonces, esa canción tiene bastantes influencias de cosas que a mí me encantan, ¿no? Si tú la escuchas, tiene influencias desde rock and roll, o sea, Chuck Berry, no sé, pues Little Richard, hasta thrash metal más actual, ¿no? En general, a mí me gusta mucho el thrash metal latinoamericano, entonces también para este disco me he inspirado en varias bandas latinoamericanas, ¿no? Entonces, la letra de ese tema abarca, digamos, cómo tú puedes hacer que la escena siga adelante si tú pones tu grano de arena, ¿no? Que, digamos, no seas envidioso, ¿no? Que busques prácticamente contribuir a tu escena y seas una banda que busque que busque sus objetivos, ¿no? No que esté atacando a otros, digamos, ¿no? ¿Y tú cómo has conocido el metal? ¿A qué edad? ¿Qué disco? ¿Qué grupo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es que te ha gustado el metal? Sí, a mí me empezó a gustar el metal cuando tenía unos 13, 14 años. Como tal, yo he empezado con el rock, ¿no? Principalmente porque yo, antes de que me guste la música, estaba súper ensimismado en los videojuegos, ¿no? Es lo que más me apasionaba. Y cuando yo descubrí el Guitar Hero, en particular el Guitar Hero 3, fue cuando descubrí las canciones que a mí me gustaban, ¿no? Porque en ese juego tú puedes escuchar temas clásicos, ¿no? Como el One de Metallica, el Raining Blood Slayer, o el Number of the Beast de Iron Maiden, ¿no? Entonces, con ese juego yo empecé a descargar un par de canciones, pero la banda que me marcó así de por vida fue AC/DC, ¿no? Con AC/DC yo descubrí, digamos, como mi pasión por la guitarra eléctrica, ¿no? Los primeros discos como tal, o sea, yo al principio escuchaba más canciones sueltas, ¿no? Me descargaba de internet cuando todavía era más fácil, ¿no? O sea, antes habían blogs, por ejemplo, donde yo igual contribuí, ¿no? Por ejemplo, en All Tendencies tú puedes descargar discos completos. Hay varias páginas, ¿no? Como hay una página que se llama Technical Death Metal, donde igual suben música. Entonces, a través de estas páginas, ¿no? Yo me descargaba mi música, pero empecé escuchando canciones y ya después empecé a escuchar discos, ¿no? Y de los primeros que escuché, pues, fue justamente el Highway to Hell de AC/DC, el Back in Black, ¿no? Que son los más conocidos. Y ya después me adentré en el thrash metal, ¿no? Por Metallica, Megadeth, Slayer, ¿no? Con esas tres bandas empecé. Y ya después me metí a bandas más extremas, ¿no? De la escena alemana, ¿no? Como Creator, Sodom, Destruction, y ya después todo lo que es la escena de la Bay Area, ¿no? Testament, Exodus, Dead Angel, sí. Muchos más, ¿no? ¿Y por qué te ha gustado más el thrash metal? Es que el thrash metal es un género que en todo sentido creo que es muy completo. O sea, a nivel de guitarras yo creo que es superior al hard rock, digamos, ¿no? Como por ejemplo AC/DC, sus canciones son mucho más sencillas, ¿no? Pero en el thrash metal hay virtuosismo. Es un género igual que te genera como que si tuvieras una corriente eléctrica en la espina dorsal, esa sensación, digamos, de sentirte poderoso, digamos, cosa que en cierto punto los géneros más suaves no me causan, digamos. Es como de cierta manera un gusto adquirido, ¿no? Cuando empiezas con algo suavito, te gusta, ¿no? Pero vas adentrándote más y necesitas cosas más duras para de cierta manera saciar ese deseo, digamos, ¿no? Entonces, el thrash metal para mí es ese punto perfecto, porque no llega a ser ni tan extremo como el death metal, que a mí igual me gusta mucho el death metal, pero yo siento que en cierto punto pierde melodía, ni llega a ser tan suave, digamos, como el heavy metal o el hard rock. Igual me encantan, pero yo siento que el thrash metal es ese clímax, digamos, tanto a nivel compositivo, nivel de música, como también de letras, ¿no? Porque es un género de denuncia social que critica muchas cosas que otros géneros no hablan, ¿no? Entonces me parece de cierta manera un género completo, ¿no? En ese sentido. ¿Y a qué edad grabaste ya tu primer trabajo? ¿Cómo decidiste ya tocar, digamos, o sea, pasar de escuchar a tocar? ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias? Bueno, a ver, yo empecé con una banda que se llamaba Nuke en mi colegio. Tocábamos covers de thrash metal, ¿no? Principalmente Metallica, Megadeth y Toxic Holocaust. Hicimos un par de presentaciones en mi colegio. ¿Qué edad tenías? Yo, cuando hice esa banda tenía 14.
Y ahí fue cuando empecé a tocar la guitarra en vivo. Yo ensayaba en mi casa, yo empecé a tocar la guitarra acústica a los 13 años y después ya con la eléctrica a los 14, ¿no? Y una vez que ya tuve la eléctrica, debido a que no encontrábamos vocalistas, yo asumí ese rol, ¿no? Porque estábamos con un amigo que igual cantaba, pero él no se pudo quedar en la banda, entonces yo tuve que asumir ese rol y de ahí con esta banda nos presentamos como en batallas de bandas, en colegios y ya después en bares, ¿no? No tuvimos tantas presentaciones, pero fue porque yo después de eso ingresé a otra banda de la escena que es Genetic Infection. Y yo ya entré ahí como vocalista, ¿no? Porque yo para ese entonces igual ya estaba aprendiendo a tocar bajo y yo audicioné para ser el bajista de esa banda, ¿no? Pero al final no me aceptaron como bajista y entré de vocalista, ¿no? Entonces ahí yo empecé a tocar más con ellos porque ellos tenían más experiencia y era una banda que tenía como 3 años y estábamos en proceso de grabar nuestro primer EP y ese como tal fue mi primer lanzamiento, ¿no? Yo grabé el Reemergente del Subconsciente, que es el primer EP de Genetic a los 15 años, ¿no? Y como tal lo presentamos en el Illimani del 2016 y de ahí lanzamos un EP más que es el Lapso de Transición, que salió 2 años después, pero realmente el primer disco de Phronexis salió el 2020, ¿no? Entonces fue como que el 2016 saqué el primer EP, el segundo EP de Genetic el 2018 y ya debido a que la banda se separó yo hice mi otro proyecto. Inicialmente empezó como una banda solista, ¿no? Donde yo grabé todos los instrumentos en un demo el 2017, ¿no? Este demo la verdad es que no lo moví mucho porque no me gustaba el sonido. Solo son 4 canciones, eran 3 composiciones mías y un cover de Dark Angel. Y después ya trabajé en el disco, ¿no? Y el disco ya salió mucho mejor, entonces ya el 2020 pude hacer mi debut en la música, ¿no? Como tal, con un primer larga duración. Esto fue en plena pandemia, ¿no? Recuerdo que lo grabaste y lo lanzaste en las primeras semanas de la pandemia. Sí, de hecho, el día que empezó la pandemia fue el día que me pasaron ya las pistas terminadas, ¿no? Con los temas, todo, y ya ahí ya me puse a trabajar para lanzarlo, ¿no? Primero lo lancé en digital y ya posteriormente sellos se interesaron, ¿no? Salió con 2 sellos, el Sepulcro Producciones, que es de Chile, y el Old School Productions, que es de Hungría. Con esos 2 sellos salió. ¿Y qué te llevó a hacerlo por ti mismo, digamos, grabar el bajo, la guitarra, la batería? Porque es una característica tal vez del metal, ¿no? Tal vez Sí. en el black metal se ve mucho más, Sí, pero sí. las bandas de un solo integrante. Sí, bueno, lo que pasó es que yo desde que era pequeño siempre he sido bien obsesivo con los temas que me gustan, ¿no? Entonces cuando ya aprendí a tocar guitarra, ya me llamaba la atención tocar otros instrumentos. Igual yo, por ejemplo, no sabía cantar, entonces de no cantar a empezar a cantar dije, no me ha salido tan mal, podría hacer más cosas, ¿no? Entonces, de hecho mi hermana tenía un bajo y yo estaba intentando enseñarle porque nuestra idea era hacer una banda juntos, ¿no? Pero ella luego perdió el interés en la música, ¿no? O sea, no le llamaba ya la atención, entonces yo le compré su bajo, ¿no? Le ofrecí dinero. Bueno, en realidad ella me dijo, te lo vendo, porque yo lo usaba así sin más, pero me dijo, no, este es mi bajo, me lo tienes que comprar, así. Entonces ya se lo compré y como ya tenía el bajo a la mano, empecé a practicar con ese bajo, ¿no? En mis tiempos libres, obviamente yo usaba más la guitarra porque es mi instrumento principal, ¿no? Y ya posteriormente dije, si ya toco guitarra y bajo, puedo tocar batería también, ¿no? Entonces empecé a tomar clases y ya aprendí, digamos, prácticamente. Primero aprendí a programar baterías porque no sabía cómo era la lógica de usar las baterías, ¿no? Pero ya después de que entiendes cómo funciona cada parte, ¿no? La caja, el bombo, el hi-hat, digamos, los platillos, los toms, ya una vez que entiendes eso, para qué es cada cosa y cómo juntarlos para que se pueda, digamos, seguir la estructura del thrash, ya, digamos, como que aprendí y ya en base a eso ya empecé a ensayar más, ¿no? Y ahora ya también toco bata como unos 3 años más o menos. ¿Y cómo pasaste la pandemia, los meses que estuvimos encerrados todos? ¿Y cómo fue salir otra vez, digamos, a las tocadas, a los conciertos? Porque por unos meses hemos estado totalmente aislados, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que mucha gente la ha pasado muy mal en el tema de la pandemia, pero yo la verdad es que he sido bien productivo en ese tiempo que fue, porque yo siempre he sido una persona más casera, no soy mucho de salir, más que para ir a eventos o ensayar, pero ese tiempo yo me puse a componer el segundo álbum, ¿no? En realidad el primer disco iba a ser un álbum doble, ¿no? Iba a tener 16 canciones
pero al final decidí elegir las 10 mejores y salieron esas 10 mejores en el primer álbum. Y ya para, digamos, este segundo disco empecé a hacer canciones nuevas, que en realidad fueron como 6 nuevas y otras 4, digamos, que eran de las sesiones del Pestíferos, las retrabajé y ya al final esas fueron las que entraron al disco, ¿no? Porque el nuevo álbum son de 10 canciones, entonces yo me puse a trabajar en eso. También en tema de pandemia me puse mucho más a ensayar mi instrumento, ¿no? Me puse a sacar covers y ahí es cuando ya mejoré como músico, ¿no? Porque yo era un guitarrista bastante amateur y eso que ya tocaba bastante, ¿no? Para el 2020, pero ya para la pandemia me puse a ensayar todos los días, ¿no? Unas 2-3 horas diarias mínimamente, ¿no? Entonces también el tema de las clases, ¿no? Yo estoy estudiando ingeniería ambiental, pero en esa época estaba en otra carrera que era biomédica y bueno, estaba igual metido en mis estudios, ¿no? El tiempo me faltaba, la verdad. Entonces estaba bien, estaba haciendo mis cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y la pandemia ha afectado a la escena, digamos, al metal en La Paz, digamos? Sí, yo creo que sí. De hecho, la escena yo la notaba mucho más sólida, digamos, desde el 2014 al 2019, pero después de la pandemia hubieron varias actividades clandestinas, ¿no? Como que los conciertos se hacían sin permiso, ¿no? Así a ocultas, habían un par de eventos, pero más que todo en el Alto, ¿no? Ya la escena de La Paz como tal en el centro desapareció en gran medida, ¿no? Y ya se empezó a reactivar, yo creo, para el 2021, 2022, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahorita yo siento que no ha habido como un resurgimiento grande, porque antes habían bandas nuevas, ¿no? Pero ahora yo siento que están las mismas bandas de siempre y no hay muchas novedades, ¿no? Entonces seguimos, los que estamos seguimos, pero es difícil también, o sea, no, es un trabajo de todos, ¿no? Si solo uno contribuye es difícil que una escena esté a flote, digamos. Claro, en la pandemia sí. Recuerdo que difundían los conciertos, pero el lugar exacto no lo pasaban, ¿no? Hasta media hora antes, 1 hora antes. Sí, a veces sí. Eso, ¿cómo fue esa experiencia, digamos? Porque era retroceder al underground, ¿no? A su esencia. Sí. De otras épocas, digamos, en las que, por ejemplo, en Europa del Este había bandas que tocaban totalmente clandestinamente. Sí, pues. En Argentina, con la dictadura. Es que no había de otra, ¿no? Porque si, digamos, tú decías el evento, podía ir la policía, te cancelaban el evento y ya una pérdida para todos, ¿no? Ya no había el evento, se perdió un montón de plata porque alquilar un local es bien caro, ¿no? Hacer un evento tranquilamente te cuesta 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces perder toda esa plata pues no es algo sencillo, ¿no? Entonces yo en lo personal, como siempre estaba con amigos, íbamos a estar en la casa de tal amigo, estábamos en la calle, ahí hay este evento, vamos, así. Entonces yo no lo sentía nada incómodo, digamos, como que me acoplara a lo que había, pero sí había mucho menos, ¿no? Entonces lo malo es que a veces empezaban muy tarde los eventos y digamos tenías que estar atento, ¿no? Porque si venía la policía todos tenían que ocultarse, así hacer silencio, entonces igual había mucha mala fe de muchas personas, ¿no? Digamos que se enteran que hay un evento, entonces llaman y ya lo clausuran, ¿no? Vienen como que a arruinarnos, entre comillas, la fiesta, ¿no? Y así no solo has tocado en La Paz, ¿no? Has tocado en ciudades de Bolivia y de sí. Chile, de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué recorrido has hecho así con tu música? Bueno, a ver, aquí en Bolivia hemos tocado en La Paz, en el Alto, en Sucre, en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Oruro. Nos faltaría Beni y Pando, creo, si no estoy mal. Después, a nivel internacional, yo he tocado en Nueva York, en Estados Unidos, también en la Ciudad de México, y en Chile hicimos una pequeña gira de bastantes fechas, fueron 5. Fueron en Rancagua, en Valparaíso y en Santiago. Entre esas 3 ciudades hicimos 5 fechas, y también fuimos a Perú, fuimos a tocar a Juliaca y Arequipa. Entonces, en total hemos tocado en 4 países. Y de todos estos conciertos, ¿cuál, digamos, te gustaría recordar? ¿Alguna anécdota, algo interesante? La verdad es que hay muchas anécdotas, ¿no? Yo creo que el más conmemorativo ha sido el de Estados Unidos, ¿no? Porque es súper difícil que una banda boliviana toque en Estados Unidos. De hecho, Phronexis es la única banda que ha tocado en Saint Vitus, que es un bar legendario, ¿no? Y han tocado bandas como Gorguts, Megadeth, Anthrax, Blood Incantation, Voivod, un montón de bandas, ¿no? Entonces,
ha sido pues para mí un sueño de alguna manera, ¿no? Yo de niño jamás me hubiera imaginado pisar esos escenarios. Y igual lo más curioso es que ese día del evento fue un lunes, entonces yo pensé pues que no iba a estar mucha gente, ¿no? Pero se llenó bastante, o sea, han debido ir unas 80, 90 personas, ¿no? Y hubo bastante apoyo, ¿no? O sea, cuando yo terminé de tocar, full gente se acercó a mí y me pidió discos, me pidió boleras, ¿no? De hecho, yo hice hacer 2 docenas para el viaje de Estados Unidos y se acabaron ese día, ¿no? Cosa que acá no pasa, digamos, no vas a ver, así que tú lleves 12 poleras y se acaban las 12, ni siquiera, ¿no? Entonces, creo que es el problema, ¿no? Como dicen, uno nunca es más importante en su propia tierra, pero cuando vas a otro lugar, de alguna manera, como tú no vas a estar siempre, la gente valora más eso, digamos, ¿no? Entonces, como es un show exclusivo, la gente va, te compra el material, apoyan. También la gira de Chile fue muy buena, ¿no? Y en lo personal creo que la mejor tocada fue una que hicimos un domingo en el Oculto Park, que es como en un skate, así donde tú ves y parece todo devastado, pues hay sillones tirados, hay una rampa, está toda en la intemperie, digamos, puedes ver prácticamente todo el exterior y es pasto, ¿no? Entonces, esa tocada igual fue muy buena, yo creo, porque tocamos con muy buenas bandas, igual hubo bastante apoyo de la gente y en general yo me sentí bien aceptado allá, digamos, ¿no? Me gustó mucho el apañe que dieron las bandas de Chile, el público, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las que más me han gustado, ¿no? Pero así anécdotas han pasado varias, ¿no? Hemos viajado muchas veces, a veces teníamos que esperar horas y horas. Una vez el bus se quedó varado y ¿Dónde era? cuando estábamos volviendo de Sucre, así hemos tenido que esperar unas 10 horas más o menos, así súper aburrido, pero ya igual estábamos charlando. Una vez igual cuando nos volvimos estábamos bajando por el alto y una rueda del bus se reventó, ¿no? Entonces nosotros nos asustamos, ¿no? Pensamos que nos íbamos a accidentar, entonces más bien el bus paró a tiempo, ya nos bajamos y tuvimos que bajar todo el alto a pie, así a las 5 de la mañana, ¿no? Así con un frío horrible. Y yo tenía ese día un examen, ¿no? Entonces tuve que apurarme para llegar a las 7. Así. Apenas llegué y lo di así, sin dormir, como pude, ¿no? Entonces, sí, no, pasamos varias cosas con los chicos. ¿Y cómo llevas el equilibrio entre tu carrera universitaria y la música? Bueno, en lo personal, la música siempre va a ser mi prioridad, ¿no? En mi carrera me gusta y todo, pero yo lo veo, digamos, como que mi oficio va a ser la música porque es lo que más me apasiona, digamos. Entonces, siempre obviamente trato de cumplir con lo que me corresponde en la universidad. Soy un buen alumno, ¿no? Siempre he sido bien estudioso desde pequeño, ¿no? Me gusta mucho aprender, pero sí, a veces es un problema porque tengo que hacer una gira o un viaje, entonces no puedo, o sea, tengo que adelantar tareas o si me voy a ausentar tengo que dar exámenes. A veces he dado exámenes en línea, también he estado pidiendo ayuda a varios compañeros, como puedo, salvo las materias, y a veces tengo buenas notas, pero a veces se cruzan con justamente las fechas de los exámenes, las tocadas que tenemos, porque a veces lo planeamos pues con meses de antelación, digamos. Si vamos a hacer un viaje, a veces lo planeamos con 6 meses, incluso 3 meses, entonces yo no sé exactamente cuándo voy a dar los exámenes, entonces a veces hay ese choque y ya yo tengo que ver cómo resolver, digamos. Entonces no hay mucho más que pueda hacer. De cierta manera creo que igual mi carrera me ayuda a entender mejor cómo funciona la economía, entonces trato de ser más cuidadoso, o sea, todo el dinero que tengo trato de ahorrarlo para mi banda, digamos. Entonces ese es el asunto, ¿no? Es un cacho complicado llevar las dos a cabo, pero yo creo que se puede. Es porque no hay de otra, ¿no? Tienes que hacerlo. Y vivimos en un país que es, bueno, es convulsionado, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el año 2000 o 2001 tenía que llegar la banda Rotting Christ de Grecia. Sí. Y fue justo el mes en el que el Malku estaba bloqueando el altiplano, entonces al final se canceló todo. Sí. ¿Y cómo afecta esa situación en el país al metal, digamos, a la música? Es un tema bastante grave, ¿no? Porque de hecho tocadas muy importantes se pueden cancelar, ¿no? Yo he visto un montón de tocadas que se han cancelado debido a que ha habido problemas de bloqueos o la situación del país incluso asusta a las bandas, ¿no? Como que no se animan a venir porque piensan que ya no van a poder salir, digamos, ¿no? Y a nosotros igual nos ha afectado. Una vez igual que teníamos que ir a tocar a Sucre, bloquearon
el camino, ¿no? Entonces tuvimos que ir en avión al final, nos animamos a nosotros a pagarnos los pasajes porque no queríamos defraudar, digamos, al público, ¿no? Y era así de nuestros primeros viajes, entonces estábamos bien emocionados, ¿no? Entonces, si digamos tú no pones de tu parte, a veces tienes que poner de tu plata incluso para poder llevar a cabo el concierto, pero si la situación es ya muy grave, la verdad es que no puedes hacer mucho, ¿no? No depende de ti, es un factor externo que al final, si va a ser pérdida, los promotores, la mayoría, no va a estar pues de acuerdo con perder plata, ¿no? O sea, a menos que seas muy fan de la banda y ya estés dispuesto a perder para apoyarla, pero si no, difícil, no lo van a hacer, digamos, ¿no? Entonces, es bien complicado. Nosotros igual, por ejemplo, hicimos una gira con Critical Defiance en el 2022 y durante esa época igual a veces habían bloqueos, ¿no? Entonces nosotros, para evitar estos problemas, alquilamos como un minibús que nos llevó durante toda la gira de ciudad a ciudad y dormíamos en el bus, así toda la noche estaba viajando y nosotros nos dormíamos, llegábamos a la siguiente ciudad y ya era acomodarnos, alistarnos, compartir con la gente y luego tocar, ¿no? Entonces hay que ver las maneras, digamos, de evitar esos problemas. El 2019, cuando hubo la convulsión social de la caída de Evo, digamos, ¿cómo la pasaste? ¿Ibas a...? Porque había activismo juvenil, sí, ¿no? ¿Tú ibas, sí, o no eras parte, o veías? ¿Qué hacías? La verdad que en esa época yo estaba grabando el disco de Phronexis, El Pestíferos. Yo lo empecé a grabar el 2017, 2018, pero el 2019 fue como que mi época más activa, ¿no? Porque se perdieron varias pistas. De hecho, grabamos 6 canciones y se borraron, entonces tuve que hacer todo de nuevo. Y el 2019 yo veía pues que la gente estaba así haciendo sus protestas, igual las calles estaban bloqueadas, no daban paso a los autos. De hecho, una vez yo me estaba bajando y un auto se negó a aceptar como que las normas que estaba poniendo el barrio, porque había una junta de vecinos que no lo estaba dejando pasar y ellos fueron con cuchillos a pincharle las llantas del auto, ¿no? Pero yo como tal no fui muy parte del activismo, fui creo que una vez o 2 veces en esas juntas con mis familiares, con mis papás principalmente, pero yo estaba pues muy metido en lo mío esas veces y estaba pues grabando el disco, ¿no? Y yo me acuerdo pues que iba a pie desde mi casa hasta Alto Brajes, ¿no? Porque grabé justamente el disco aquí en Alto Brajes y era pues caminar 2 horas, ¿no? Ida y vueltas y yo no me hacía problema porque no había más que hacer, digamos. Entonces yo aprovechaba ese tiempo y hemos avanzado lo más que hemos podido el 2019. Yo creo que ha sido la etapa más productiva del disco, ¿no? Sí, hablando, digamos, de esa situación, cuando sí, Evo ha llegado al poder, tú tenías 7 años, 6? No, tenía 5. 5 años, o sea, casi 6, sí, todo has vivido. Toda mi vida, desde que tengo memoria está el Evo, la verdad. ¿Y qué opinas? ¿Qué te parece el MAS, digamos, y su partido en Bolivia? ¿Es positivo, negativo? ¿Cómo lo evalúas? Tú que solo has conocido eso. Yo la verdad no estoy a favor del MAS, estoy en contra del MAS. Me parece que han mentido mucho, han robado mucho dinero y lo peor de todo es que han ocultado cosas muy oscuras, ¿no? Del Evo. Yo creo que él se ha metido con niños, o sea, justamente no todo el negocio del narcotráfico va bien de la mano, digamos, con la trata de personas. Entonces yo creo que el Evo ha hecho eso, digamos, en sus viajes. Hay bastantes pruebas, ¿no? De que se ha metido con una niña. Él igual habrá hecho bien para muchas personas, ¿no? Porque hay mucha gente que es pobre, que tal vez ha recibido beneficios de que el MAS esté en el gobierno, pero yo siento que el MAS se está volviendo de alguna manera una dictadura que quiere perpetuarse toda la vida, ¿no? O sea, tal vez ya no está Evo, pero sigue el mismo partido, ¿no? Que es el MAS. Y yo creo que hay mucho separatismo justamente por temas raciales y por temas económicos, ¿no? Entonces, la gente no se da cuenta, pero en general el tema de los políticos es bien complicado aquí porque yo siento que todos son unos incompetentes, ¿no? O sea, ninguno realmente ha hecho un buen trabajo y bueno, el MAS ha metido la pata, pero no sabemos también cómo harían los otros, ¿no? O sea, y justamente porque Bolivia es un país pobre, siempre va a haber un gobierno socialista, ¿no? Entonces es complicado ya que la gente también quiere que, digamos, el gobierno se ponga en el lugar de los más necesitados, ¿no? Del pueblo. Entonces yo creo que es complicado, o sea, no hay una solución a muy cercano plazo, ¿no? Van a tener que pasar muchas cosas para que haya un cambio en la mentalidad de la población, para que haya
realmente un movimiento para que ya deje de haber estos abusos, ¿no? Porque ha habido muchos abusos, ha muerto mucha gente inocente también por conflictos de ambas partes, ¿no? Y yo en lo personal, digamos, no me afilio a ningún partido político. Yo creo que el thrash metal es justamente libertad, ¿no? Y criticar esas cosas, digamos, ¿sí? ¿Y cómo ves al pasado, digamos, y la historia? Por ejemplo, a personajes Sí. como Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿cómo lo ves? La verdad es que no sé de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, no podría decirte, porque sería hablar desde mi ignorancia, digamos, ¿no? De Víctor Sí. Paz. Víctor pasé un poco, porque sí me acuerdo haberlo llevado en el colegio, y creo que hizo cosas buenas. Fue un mejor presidente que Evo, de hecho, yo creo, pero como todo ser humano comete errores, y yo creo que cualquiera que está al poder también abusa de ese poder, ¿no? Como dicen, el poder corrompe a cualquiera, y yo creo que así en general Bolivia ha tenido pues una historia de, en su gran mayoría, malos presidentes, ¿no? Por eso hemos perdido tanto territorio, por eso ha habido pues tantas disputas, no hemos podido ganar, creo, casi ninguna guerra, digamos, ¿no? Entonces es porque igual Bolivia no se lo toma tal vez muy en serio, ¿no? Con lo que hubo recientemente, este golpe, la verdad es que es un chiste, ¿no? O sea, en otro país ya se lo toman con más seriedad y no, pues es como una broma, ¿no? Como que se burlaron de la gente, ¿no? ¿Cómo has Sí. visto esa tarde? ¿Cómo te has enterado y qué has pensado del golpe o autogolpe? Bueno, yo la verdad estaba bien preocupado porque yo estoy con este tema de la gira de Mijemi, que mi mayor preocupación era que se cancele eso, ¿no? Porque invertí un montón de plata, digamos, para que se dé bien todo esto. Y bueno, yo pensé pues que de verdad iba a haber algo parecido a lo que hubo el 2019, ¿no? Que iba a haber full movilización de las personas, que ya no iba a haber paso, que los militares probablemente iban a agarrar el poder, iban a hacer una dictadura, ¿no? Pero luego me fui enterando, porque de hecho ese día yo estaba bastante ocupado, estaba grabando cosas, ¿no? Porque estoy grabando igual ahorita un proyecto nuevo. Entonces me enteré por mi hermana que pasó todo esto del golpe y yo pues me asusté, ¿no? Yo dije, puta, ahora ya no voy a poder salir, todos los planes que tengo ya no voy a poder llevarlos a cabo. Pero creo que como al día siguiente, esa misma noche incluso, ya dijeron, no, creo que ahí murió, ¿no? Y ya pues yo de cierta manera me calmé, porque dije, ya voy a poder hacer lo que quiero, pero por otro lado dije, realmente aquí no hay una unanimidad por una cosa, digamos, por una causa, ¿no? O sea, la gente está dividida y es complicado pues hacer a todo el mundo feliz, no se puede. O sea, yo creo que cualquier gobierno la tiene bien difícil, o sea, haga lo que haga, porque Bolivia ahorita está con un panorama bien negro, no hay, o sea, por el mismo hecho del dólar, ¿no? De lo que ha caído, creo que también hay problemas con la gasolina, ¿no? Entonces está complicado pues para la economía igual remontarse. Y otros personajes, digamos, de la historia internacional, por ejemplo, el Che Guevara, ¿qué opinas del Che Guevara? Mira, yo creo que el Che Guevara es un ícono para los socialistas, pero él ha hecho mucho daño, ¿no? Él prácticamente ha engañado a la gente y, digamos, a las personas más vulnerables, a los pobres, a la gente igual que, no sé, pues no tiene tanta cultura, ha manipulado, ¿no? Y ha hecho que él se vuelva un ícono, porque en realidad él, yo creo que era un mentiroso narcisista, digamos, ¿no? Pero no puedo hablar tampoco tanto, ¿no? Porque no estoy tan metido en la política, pero sí lo que sé, digamos, es que él ha manipulado mucha información y ha engañado a la gente. Por su culpa han muerto muchas personas también. Entonces lo ven como un héroe, ¿no? Y hay jóvenes, digamos, que usan así su cara en poleras, y a mí la verdad me parece, no sé, pues ridículo, ¿no? No entiendo, digamos, cómo pueden idolatrar a alguien así, digamos. Y de Javier Milei, alguien que recién está, digamos, siendo Sí. muy visto, ¿qué opinas de Milei? A ver, Milei me parece que, digamos, en el sentido a nivel Bolivia, ha hecho pues que la economía de Argentina cambie mucho, y de hecho creo que, por lo que tengo entendido, está tratando de cortar lazos comerciales con Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, si bien está ayudando a la economía de Argentina en cierto punto, está también, de cierta manera, como que dañando un sector como que más pequeño, digamos. Está a la gente más necesitada de Argentina, igual a los inmigrantes, como que los está poniendo en situación complicada, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido él es muy de ultraderecha, digamos, ¿no? Pero
No sé, o sea, tampoco vivo esa realidad para saber a ciencia cierta, ¿no? Pero lo que he visto es que sí abusa un poco igual de su poder, digamos. Y sobre la guerra de Ucrania, ¿en qué crees que termine? Mm, es que Rusia siempre va a tener más poder político y más poder a nivel de armas, ¿no? Más poder bélico, entonces yo creo que Ucrania nomás tiene que ceder y rendirse, ver qué hacer para ya cesar esta guerra, porque no le veo un futuro muy bueno a ellos, ¿no? Además que Putin tiene, yo creo que la mente, o sea, él no puede cambiar su mentalidad, digamos, es muy tradicional en ese aspecto, entonces no va a ceder, o sea, él va a agarrarse con uñas y dientes para que Rusia siga perpetuándose ante Ucrania, digamos, ¿no? Entonces yo no creo que haya un muy buen panorama en ese aspecto. Tal vez se prolongue muchos años, ¿no? Entonces no sé la verdad. Y otra cosa que ha sacudido a la civilización, digamos, ha sido el ataque que ha sufrido Israel el 7 de octubre. Sí. ¿Y cómo lo ves? Y justamente eso se remonta pues a como yo pienso, porque las mismas letras de Phronexis critican eso, ¿no? O sea, a mí me parece que en gran medida la religión tiene la culpa de este conflicto, digamos, ¿no? Justamente por ese tema de la Tierra Santa, de quién es el verdadero, o sea, cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero Dios. Entonces yo creo que lo que está pasando ahorita en Oriente Medio es justamente cómo se vivía el medievo, digamos. Eso es un reflejo de lo que es, las atrocidades que hacía la iglesia antes, pero ahora la verdadera institución que es monstruosa es la de o sea, la institución musulmana, ¿no? El Islam es el que está haciendo más daño, porque prácticamente te dice que si no piensas como ellos, mueres, ¿no? O sea, no respetan la vida, no respetan los derechos humanos, la libertad. Entonces yo creo que es de lo peor que hay, ¿no? Prácticamente ellos tienen la culpa de toda esta guerra, y yo creo que es un conflicto que hasta que la gente no se dé cuenta que están viviendo una mentira, no va a cambiar esa situación, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo concebir el escenario donde pueda existir un Dios, digamos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no podemos explicar y que tal vez pueda llenar ese hueco, pero yo pienso que ninguna religión está en lo correcto, sobre todo las religiones abrahámicas, digamos, porque son tan parecidas que en vez de ver sus similitudes, ven sus diferencias, y por eso se pelean tanto, digamos, ¿no? Y prácticamente las tres creen en el mismo Dios, pero creen en distintos profetas. Bueno, el cristianismo cree en Jesús, digamos, ¿no? Entonces ahí entra el conflicto, y mucha gente muere a nombre de eso, ¿no? Y a mí me ha parecido pues aberrante que hayan prácticamente matado a tantas personas en esa discoteca, ¿no? Creo que hubo como un concierto, un evento grande, y ahí... Era un festival electrónico, ¿no? Y ahí fueron a matar gente, digamos, ¿no? Es que ellos no se ponen en el lugar, pues podría ser uno de sus hijos, ¿no? O sea, cuando ya te pasa a ti, ya recién reflexionas, ¿no? Pero cuando lo haces a otros no te das cuenta, digamos. Claro, era un grupo de gente que le gusta la música, digamos, ¿no? Claro, no han hecho daño a nadie, digamos, han ido a matar inocentes prácticamente, digamos, ¿no? Sí, y ya para ir acabando, ¿qué otras pasiones tienes aparte de la música y tal vez los videojuegos? Bueno, en general me gusta mucho, no solamente la música, digamos, primero, antes que, digamos, yo ser músico, soy fan, digamos, entonces me encanta, por ejemplo, escuchar sobre todo metal, pero también me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la biología, por ejemplo, el tema de la evolución me apasiona muchísimo, la paleontología. Yo, por ejemplo, me pongo a leer libros, a ver documentales, es algo que digamos, de cierta manera está ahora impactando más en mi música, porque era mi primera pasión de niño, ¿no? Cuando yo era niño me encantaban los dinosaurios, y ahora, como digamos, desde un punto de vista más evolutivo, me gusta analizar sobre todo la evolución humana, ¿no? Me gusta mucho entender de dónde venimos, ¿no? Cómo ha sido ese proceso, digamos, del Australopithecus, el Homo floresiensis, el Neandertal, el denisovano, hasta el humano, digamos, ¿no? Entonces, entender, digamos, cómo se relaciona todo eso. También me gusta mucho el tema científico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medicina me gusta mucho. El primer disco tiene bastante de temática de medicina, porque me gusta mucho todo eso. Y el nuevo álbum igual va a tener un cacho esa temática. Estamos viendo nuevos tópicos, digamos, para ampliarnos a nivel lírico. Y también me gusta mucho la filosofía, ¿no? De hecho,
Yo leo bastante de filosofía, ¿no? Mainlander me gusta harto, Nietzsche, Schopenhauer, Camus también me gusta bastante, Descartes me ha gustado bastante cuando lo he leído, que sí hay cosas que difiero. Creo que eso sería lo que más me gusta. Y me has hablado de tu nuevo proyecto, ¿nos puedes hablar brevemente en qué consiste? Sí. Bueno, yo estoy grabando ahorita un disco de black metal, pero tiene influencias de thrash y death metal, que son ideas que no encajaban para Phronexis, que digamos han sido trabajadas desde más o menos el 2022, ya es como material más nuevo, y estas ideas tienen un enfoque mucho más personal, introspectivo. Es un disco más oscuro, con una temática, como por así decirlo, más realista. Tiene un poco de poesía también, porque me gusta, digamos, ese lado más sensible. Y este nuevo proyecto se llama Cauterization y es una banda nueva de black metal, digamos, que tiene un enfoque en hablar sobre filosofía, sobre la perspectiva del yo. Prácticamente son 9 canciones que estoy grabando. Va a ser un álbum de larga duración, donde es un disco conceptual que está relacionado a la nostalgia, al pasado, a cómo los cambios te pueden afectar a nivel emocional y cómo tú llevas esa relación, digamos, ¿no? Con tu pasado y tu presente, digamos, ¿no? Entonces, este proyecto se está grabando ahorita. De hecho, he empezado las grabaciones hace 2 días y si todo sale bien va a salir a fines de año. Ahí, ¿alguna vez has pensado irte del país o piensas hacerlo? O... La verdad es que si se me diera la oportunidad la tomaría, porque aquí no hay mucho futuro, sobre todo si eres una banda. Para cualquier banda de Bolivia es difícil destacar, entonces yo me he dado cuenta que hay mucha demanda en otros países, ¿no? Por más de que no seas una banda tan buena, incluso hay público para ti, digamos, ¿no? En cambio aquí es difícil porque tienes que juntar todo el público para llenar un evento. La gente está muy dividida, pero allá pues como hay tanta gente, digamos, también por la densidad poblacional, tú tienes mayores capacidades y oportunidades para que tu banda crezca, ¿no? Entonces yo creo que sí, especialmente si, digamos, fuera un país como Estados Unidos o algún país de Europa, obviamente la tomo, ¿no? Pero si es a otros países de Latinoamérica, yo creo que lo tomaría, pero pensándolo muy bien, digamos, viendo el panorama en el que estoy y cómo podría organizarme allá. Ahora, ya para acabar, ¿cuándo son tus próximos conciertos? ¿En qué ciudades? Bueno, nosotros vamos a hacer una gira con Meigemic que va a empezar el 26 de este mes. Prácticamente vamos a hacer un concierto en Cochabamba. Va a ser Meigemic, The Vayans, Phronexis, Bestia, con 2 bandas locales, y esta fórmula se va a repetir casi en todas las ciudades. Primero es Cochabamba, luego es El Alto, el sábado 27, el domingo 28 vamos a tocar en el Espacio INI y va a ser un festival mucho más grande que va a empezar desde las 4 de la tarde. Van a estar muy buenas bandas como Lilith, Trash Maniacs, las que ya mencioné. También una banda nueva va a ser su debut, y también va a estar Indignación, que igual nos han apoyado bastante. Después el siguiente viernes a ese, que si no estoy mal creo que es el 2 de agosto, vamos a tocar en Sucre. Ese sábado, que es el 3, va a ser en Tarija, y tenemos una última tocada que es el 6, que va a ser el lunes en Santa Cruz. Y con eso se cierra la gira. Bueno, el detalle de los conciertos seguramente están en tus redes, ¿no? ¿Cuáles son tus redes? Sí. ¿Dónde te pueden seguir? Nos pueden buscar como Phronexis en Facebook. Estamos como Phronexis Trash 666 en Instagram. En YouTube estamos como Phronexis Trash y estamos en Spotify como Phronexis simplemente. Toda nuestra música está en todas las plataformas, así que lo pueden escuchar. Tenemos 2 álbumes de larga duración y un EP. Listo, gracias Álvaro, gracias por acceder a la Gracias, entrevista. Gonzalo. Muchas gracias, un placer. Gracias.